Corporación Caribe Afirmativo. Hoy para Caribe Afirmativo es un espacio supremamente importante. Ustedes tendrán la posibilidad de conocer nuestro documental Una sola golondrina no hace llover, que fue un ejercicio participativo con personas LGBT de distintos territorios, de distintas subregiones, que nos cuentan nuestra experiencia. Pero antes de la presentación por parte de Caribe Afirmativo, agradecemos aquí a la Embajada de Holanda, de Noruega, me corrige, disculpen, que quiere darles un saludo a todos y a todas que están acá, y para posteriormente que ustedes puedan conocer personalmente la experiencia de una de las personas que estuvo en el documental, y después posteriormente vamos a ver este documental que es maravilloso y súper sensitivo. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en Barranquilla en este festival y con nuestros amigues de Caribe Afirmativo que hemos venido apoyando por unos años y hemos apoyado también la producción de este documental. Y sí, estamos muy contentos de estar en la producción de esta película, este documental que tiene como protagonistas líderes y lideresas LGBT que han sido marcados por el conflicto armado en Colombia. Sabemos que a lo largo del conflicto armado, personas LGBT han sido afectadas por la guerra de una manera diferenciada, y en todo el territorio nacional los actores armados ejercieron violencias contra personas con una orientación o identidad sexual diversa motivada por prejuicios y estigmatización. Y aunque este documental narra experiencias de vida dolorosas, también nos llena de esperanza, porque las muestras de fortaleza, lucha y alegría de vivir transmitidas por los protagonistas nos hace creer en un futuro mejor, donde predomina la paz, la inclusión y la no discriminación. Finalmente, quiero subrayar que para Noruega la defensa de los derechos de las personas LGBT es absolutamente prioritaria. Desde la Embajada reconocemos la incansable labor de Caribe Afirmativo por visibilizar los prejuicios, imaginarios y prácticas sociales e institucionales en torno a la diversidad sexual y de género que están al origen de las violaciones de derechos humanos contra personas LGBT. Y nos complace muchísimo estar entre sus aliados cercanos. Así que juntos seguiremos apoyando, defendiendo los derechos de la comunidad LGBT en Colombia, hasta que la existencia humanidad de una sola golondrina sea suficiente para que todas las personas entendamos y podamos transformarnos en la convivencia con ella. Muchísimas gracias por invitarnos y que disfrutan mucho la proyección. Gracias. Habiendo escuchado al Link, pues yo creo que inicio este espacio haciendo una reflexión corta y enviándoles un saludo por parte de Wilson, que en el espacio hoy no se pudo por cruces de agenda y otras dificultades, pero creo que tenemos una reflexión muy particular. En principio, agradecerles a todas las personas que se encuentran. Nuevamente lo reitero y creo que lo voy a decir una y mil veces, porque para Caribe Afirmativo esto es muy significativo. Hace 15 años Caribe Afirmativo, pensarse, hablar sobre las vivencias y experiencias de personas LGBT era completamente complicado. Quienes nos conocen saben que en el 2000 que Caribe Afirmativo nació tras el homicidio del profesor Rolando Pérez, quien nos conmovió y nos movió muchísimos a quienes hicieron y a quienes hoy son los socios y junta directiva de Caribe Afirmativo, pero aún más porque nos demostró una triste realidad, y es que el prejuicio está arraigado en las raíces de nuestra Colombia, de nuestra sociedad, de nuestra familia, y que se sigue perpetuando como estas plantas parasitarias que se adhieren a las cortezas de los árboles.
el prejuicio hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género nos llevó a pensarnos en algún momento de estos 15 años cómo podemos cambiar este país. Y nos hicimos una pregunta muy particular y era cómo las personas LGBT pueden apostar a cambiar este país, a construir paz. Y creo que el primer indicio fue reconocer que las personas LGBT son constructoras de paz, desde la resistencia, desde la resiliencia y sobre todo desde esa capacidad de ponerse en los zapatos de otros sujetos o actores o sujetos políticos en Colombia. En este recinto nos convoca este documental que es Una sola golondrina no hace llover, por el cual estamos agradecidos a la Embajada de Noruega, en especial porque por primera vez las maricas, las travestis, las lesbianas o las machorras de nuestros municipios pudieron alzar la voz y contar un poco sus experiencias. Porque su voz es resignificación y reivindicación de derechos. En este documental plasmamos en gran medida puertas que anteriormente no se habían realizado y por eso también agradecemos al Festival Calle que haya permitido que Caribe Afirmativo haga esta proyección. Reitero, hace mucho tiempo las maricas no podíamos, y sin ánimo de ofender las maricas, no podíamos alzar la voz ni decir aquí estamos y aquí nos mantenemos. Agradecemos también a las personas participantes y en especial nuevamente reitero a la Embajada de Noruega por su compromiso por la agenda de diversidad sexual y de género, por esta apuesta por la territorialización de la paz y su consolidación en todo el esquema. Entonces, muchísimas gracias y pues doy espacio a Susana y a John quienes nos pueden comentar desde su experiencia, desde ese calor humano que ha caracterizado este documental un poco sobre qué vamos a encontrarnos ahora. Adelante, Susana y John. Gracias a todas las personas que están aquí por asistir, por sumarse a esta iniciativa y a conocer esta pues, muestra un poco de lo que significa ser una persona LGBTI en el conflicto armado y lo que sigue significando los procesos de resistencia desde los territorios. Entonces, bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad de tener a John en Barranquilla y de abrir un poco este espacio desde el contexto y desde la dimensión de lo que implica un documental y una construcción de otras formas de narrar lo que ha pasado. Y en esta conversación pues yo quisiera hablar de ciertos puntos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de construir paz y cuando hablamos de los procesos de resistencia, de resiliencia y de la reconstrucción de los tejidos sociales. Entonces, en primer momento quisiera que habláramos un poco sobre la importancia de la memoria, la importancia de conocer y de construir nuestra memoria tanto colectiva como individual y de que, ¿cómo crees tú que es importante para la sociedad este proceso de memoria, de mirar para atrás y de poder mirar para adelante de lo que implica la construcción real de una paz estable y duradera? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues primero agradecerles pues, la posibilidad de estar acá, agradecerles a Caribe Afirmativo, que siempre se convierte en una plataforma para que podamos, como decía nuestro compañero, alzar nuestra voz, ponerla en las agendas de esta sociedad colombiana. Mi nombre es John Restrepo, hago parte de Casa Diversa, un colectivo de la ciudad de Medellín, que es sujeto de reparación colectiva, el primero en el país y en el mundo LGBT, reconocido en el marco del conflicto armado colombiano. Pues también hago parte hoy del equipo de Caribe Afirmativo aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, y frente al ejercicio de la memoria creo que es un asunto fundamental por lo siguiente, y es que escuchar nuestros relatos nos ha implicado entender que las vidas y experiencias de las personas LGBT en el marco del conflicto armado históricamente han sido puestas de manera inicial en las periferias de esta sociedad. Pero además casi que podríamos decir que nuestra existencia ha sido nacer para desaparecer.
y han buscado todas las formas posibles de desaparecer la evidencia de nuestra existencia y de nuestra apuesta y contribución también, no solo a nuestro desarrollo individual, sectorial, sino como sociedad. Y el hacer memoria entonces se convierte justamente en la acción afirmativa y contundente para evitar que nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras memorias, nuestras luchas, nuestras formas de existir y coexistir en esta sociedad dejen de ser parte de la historia de Colombia y por el contrario se reconozca que hemos sido parte fundamental también en este caso que digamos desde el cual hacemos un hincapié y es que hemos sido parte también de la construcción de paz en este país. Creo que eso está muy relacionado con lo que hablábamos ahorita y es de que no podemos hablar de historia sin pensar en las maricas. O sea, no podemos pensar en un proceso de construcción histórica sin pensar en las personas LGBTI porque han existido desde todos los territorios y han existido de múltiples maneras, no solamente como víctimas, sino también, bueno, víctimas sobrevivientes, sino como también constructoras de paz y como también líderes y lideresas que han propiciado los espacios de reconciliación social y de reconstrucción de los tejidos. Cuando hablamos de memoria, pues es muy importante conocer nuestra historia, pero muy bien hemos sabido que la misma historia ha sido contada por unos cuantos. Entonces, el segundo punto que quería tocar es la importancia de la verdad. No es solamente conocer la historia que nos ha contado el Estado sobre lo que ha pasado de manera sesgada, sobre las masacres, y que ha sido muy superficial, ligero, y que no ha sido cierto. Entonces, ¿cómo ves tú el proceso de construir una verdad y de consolidar un proceso de verdad en un país que le ha dado la espalda completamente a los hechos que han ocurrido, que los ha negado y que ha sido un poco cínico al mentirle a las víctimas, a los sobrevivientes, al negarles lo que están manifestando que les ocurrió y que les sigue ocurriendo en este país en conflicto? Pues yo creo que tres cosas fundamentales. La primera es que ha sido una verdad que ha justificado las violencias que hemos sufrido. Y en ese sentido se hace fundamental que esa memoria y esa verdad sea contada y puesta en escena por nosotros, nosotras y nosotros mismos en los diferentes escenarios donde hablamos justamente de estos temas. Tercero, creo que pues venía siendo una verdad contada por otros y por otras. Y esa verdad además de justificar ponía nuestras experiencias y formas de resistencia y de reexistencia en los diferentes territorios y periferias de esta sociedad y de este territorio colombiano como un asunto solo de mariquear. Es decir, veían nuestras formas de encuentro, de organización, de lucha, como un asunto de Pluma y Mireya, como si en sí mismo eso no tuviera todo un sentido profundo de lo que implica construir paz. Entonces, poderlo poner en nuestras palabras y contarlo desde la experiencia de las víctimas implica entonces reconocer justamente eso, y es que no es solamente, nosotros no nos encontramos solamente en un asunto, repito, de Pluma y Mireya, ¿cierto? Como a mariquear, como las charras, sino que sí han sido experiencias que han portado a la transformación, a la construcción de paz, a la resistencia, al cuidado, al nombrar lo que no se nombra, a un poco buscar las posibilidades de existir o de coexistir en las realidades de esta sociedad. Yo creo que esos son asuntos fundamentales que no podemos perder de vista, porque inclusive cuando las personas de los sectores LGBT desde diferentes territorios, por ejemplo, cuando Casa Ibersa aparece en ese mapa de la realidad de lo que han vivido las víctimas LGBT en Colombia, y nos encontramos con Caribe Afirmativo, y nos encontramos con ese movimiento social de víctimas, si así lo queremos decir, con ese Estado, nos decían, pero es que pues, se es víctima por ser marica.
pero lo que ustedes hacen es eso, mariquear, encontrarse. Lo nombraban desde ese lugar y no lo habían reconocido como ese ejercicio, y creo que justamente este documental aporta muchísimo a eso, a reconocer cómo desde diferentes lugares del país, a veces inclusive sin encontrarnos, a veces sin reconocernos, y vuelvo y repito, Caribe posibilita eso, la posibilidad de que de diferentes lugares nos conectemos, pero a veces sin conocernos, sin encontrarnos, veníamos haciendo un ejercicio que además es histórico, que no es de ahora, ¿cierto? Que viene desde mucho tiempo atrás y que es la posibilidad hoy de ponerlo en discusión y de ponerlo de frente con el otro y la otra, que un poco había sido indiferente frente a esta realidad. Bueno, dentro de las apuestas que ha tenido Caribe Afirmativo desde sus inicios ha sido particularmente la importancia de la territorialidad, de que las situaciones se tienen que tratar desde sus contextos, porque hemos tenido un país que se ha pensado siempre desde el centro, dejando a toda la periferia, que no solamente hablamos de municipios y de territorios, sino en general toda la periferia y toda la disidencia ha quedado por fuera y se ha doblegado a otras situaciones violentas. Entonces, cuando hablamos de la territorialidad y de la importancia de reconocer los territorios diversos y a su vez la importancia de articularnos desde nuestras esferas, quisiera que nos contaras como un poco de lo que ha significado para ti la posibilidad de pensarte desde donde estás sin tener que acudir a Bogotá, sin tener que acudir al centro, sin tener que acudir a otros espacios más grandes, sino al entender la fortaleza que tiene tu mismo lugar desde donde estás, desde Medellín, desde tu trabajo como activista, entendiendo los espacios de las comunas y de la fortaleza que puedes tener desde esa colectividad. Y bueno, cuéntanos como un poco más sobre esto. Pues yo creo que hay un asunto fundamental y muy importante, que muchos de los procesos, así como Caribe, en este caso Casa Diversa, por ejemplo, ha puesto siempre de primero en su quehacer. Casa Diversa está ubicado en la ciudad de Medellín, pero no entendiendo esa Medellín también centralizada, de la gran urbe, del urbano, de lo novedoso, sino justamente también de esas periferias de ciudad. Casa Diversa nace como un colectivo LGBT en las periferias, en las comunas de Medellín, como un grupo de jóvenes que buscaban un poco la visibilidad y el reconocimiento. Y desde entonces lo que lo hace inclusive el primer sujeto de reparación colectiva, pues es justamente unas violencias que sufren en el marco del conflicto armado en el año 2011 y que todavía perviven y que ha sufrido de manera sistemática hasta el día de hoy diferentes violencias, inclusive que hacen pues que de manera particular yo, por ejemplo, hoy no esté en la ciudad de Medellín, sino por fuera, y es que ese asunto de que no somos comunidad, de que somos un sector, una población, ha puesto la discusión como si lo LGBT fuera un asunto extraído del territorio, y creo que eso ha sido un error, y es, no somos una comunidad, pero hacemos parte de las comunidades y los territorios en todo el país, y aportamos al desarrollo y construcción de los mismos. Entonces se nos ha negado esa categoría, porque cuando hablamos de lo LGBT pensamos que eso se suple, se supera con reunir un grupo de maricas y chulear. Pero realmente la experiencia de vida y la transformación de esas violencias no se dará en la medida de que se transformen en un contexto territorial, desde cualquiera que sea que cada uno habitemos, y ahí por eso nos encontramos desde el Caribe, en Antioquia y los diferentes territorios, y es, nosotros hacemos parte de las comunidades, hacemos parte de las dinámicas, hacemos parte de la agenda cultural de esos territorios, hacemos parte de la movilización social de esos territorios, hacemos parte del desarrollo económico de esos territorios. Pero eso es un asunto que, repito, que desde que pareciera que nacemos desde ese lugar, no solo excluidos y un poco marginados o puestos en esa periferia desde las identidades o las orientaciones, sino desde lo material, y lo material incluye la negación del territorio como parte fundamental de lo que implica ser marica, porque es que no es lo mismo ser marica en Comuna 8 en Medellín que ser marica en el Caribe,
que ser marica en Bogotá, que ser marica en cualquier parte del país. Y parte de esa diferencia tiene que ver con el arraigo que tenemos con esos territorios. La situación de desplazamiento que viven hoy los líderes y lideresas LGBT tiene una afectación muy grande y justamente tiene que ver con esa, la imposibilidad de continuar sus proyectos de vida individual y colectivos en razón de la transformación de un territorio que tiene como fin poderlo transformar en función de que todos y todas podamos vivir juntas, juntes y en un futuro posible para todos y todas. Frente a lo que nos cuentas, John, pues es bastante importante resaltar lo que ha significado para las personas LGBTI en su misma existencia un proceso de resistencia. Dentro del concepto de lo que hablábamos de resistencia, más allá de realmente la resistencia física, cuando nos estamos encontrando en un contexto homofóbico, misógino, transfóbico y completamente violento, el simplemente hecho de salirse de esa normatividad implica un proceso de resistencia. Cuando hablamos de arte y cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de todas estas expresiones, es importante también hablar desde la resistencia y desde el artivismo, como lo hemos llamado. Quisiera que nos contaras un poco para ti esto, qué ha significado en tu proceso de activismo la posibilidad de construir desde el arte, desde la cultura y desde toda esta construcción de expresión desde lo que nos oprime, como una manera de salir de estos procesos violentos y narrar y contar desde otras esferas. Pues yo creo que ha significado no solo para mí, sino para todos y todas, es que cada vez que nosotros, nosotros y nosotros miramos hacia atrás, no hay un pasado mejor para ninguno, para ninguna, no ha existido. Es decir, un poco lo que sonaba un poco trágico, el decir que nacemos para desaparecer, nacemos fuera del sistema, nacemos fuera de esos lugares, es que no ha habido hasta hoy un pasado ideal al que miremos y queramos regresar. La resistencia tiene que ver con que si no hacemos parte del mismo implica encontrar formas de coexistir en el mismo, fuera, dentro, en el medio, donde sea que nos ubiquen, pero tendremos que encontrar formas de coexistir y coexistir para poder pensarse un futuro posible, al no tener un pasado ideal que podamos reparar, donde podamos volver, que podamos reclamar algo que nos han quitado, no nos han quitado nada porque nunca lo hemos tenido. Nuestra tarea es construir un futuro posible para todos y todas, donde todos podamos estar, pero no es un futuro además LGBT con el rayo homosexualizador, no, es un futuro que además que pensarlo implica, no es, repito, un futuro marica, es un futuro para todos y todas. Entonces, resistir implica encontrar esas otras formas de hackear esta realidad que permita entonces construir ese futuro posible y dar paso para ello. Y puede sonar muy desesperanzador, pero es la realidad, ¿cierto? Un poco nuestros activismos buscan realmente y hacemos un ejercicio de lucha y encontramos las múltiples maneras desde el arte, desde las diferentes expresiones, justamente para transformar la realidad de hoy, que en últimas tal vez no sea la que podamos gozar nosotros, sino la que podrán gozar las maricas que vienen, pero además la sociedad que viene. Porque en la medida que logremos una sociedad donde todos y todas, un nuevo pacto social, donde todos y todas podamos existir, pues no será una ganancia para nosotros y no será un mundo ideal para nosotros, sino para todos. Entonces, yo creo que eso es un asunto fundamental que no podemos perder de vista en un ejercicio que puede sonar romántico, cuando hablamos de esta lucha por los derechos y todo el asunto, básicamente realmente es lo que buscamos es eso, ese futuro posible que no ha existido, ¿cierto? Y que se evidencia con las cifras que hoy tiene este país
frente a las violencias contra las personas LGBT. Es ese futuro donde no ocurra eso, donde no tengamos que nacer destinados a desaparecer, ¿cierto? No tenemos que nacer supeditados a ser violentados, sino que podamos nacer para coexistir con el otro y la otra, no entre nosotros mismos, porque un poco estos ejercicios es lo que posibilita encontrarnos, parchar, juntar, resistir, convivir, cuidarnos, sino que pueda ser un futuro donde todos y todas, o sea, los que estamos aquí, ustedes que estén allá, podamos tener un futuro donde todas las vidas sean dignas de ser vividas y todas las vidas sean dignas de duelo, ¿cierto? Que es lo que nos ha faltado a nosotros y nosotras. Yo haré una última preguntita antes de que se aburran de nosotras, porque dentro de todo lo que hemos hablado de la diversidad de historias, de la diversidad que hay en la construcción de la memoria, hay un tema que es bastante importante, sobre todo para el momento en el que estamos como país, después de que se acaba el mandato de la comisión, después de que realmente empieza la parte compleja de la construcción de paz, y es, bueno, ¿ahora qué hacemos con toda esta información? ¿Ahora qué hacemos con todas estas historias que recogimos en estos años? ¿Y cómo hacemos que realmente lleguen a la ciudadanía, a todas las personas que hacen parte de ella? Y es aquí donde entran las otras formas de narrar y las otras formas de construir nuestra memoria y de contar lo que nos ha pasado. Y dejo esta pregunta de último porque nos hace como un pequeño abrebocas para lo que vamos a ver, que dentro de la academia y dentro de las personas que investigamos y que hacemos pues producción científica, hacemos una cantidad de informes que realmente nadie lee. Pues a mí me encantaría ser súper optimista y decir que lo que yo escribo mucha gente lo va a leer, pero yo estoy consciente de que no es así. Y no en el mal plan, sino porque suelen ser contenidos muy densos, de una cantidad de cifras, de una cantidad de hechos que no son para nada esperanzadores, y que no queremos que eso muera en el papel, sino que queremos que eso llegue a un lenguaje mucho más amigable a la ciudadanía. Y entonces yo quiero que nos cuentes un poco, como ya para cerrar, tú que hiciste parte de este proceso con mucha más cercanía, ¿qué piensas de estas nuevas formas de narrar, de otras formas de contar nuestras historias, y por qué crees que son importantes para este momento en el que estamos como país? Pues yo creo que siempre que existan situaciones de violación de derechos humanos, el primer paso será juntarnos para cuidarnos, para protegernos, para protestar, para denunciar, para alzar la voz. Pero luego de ellos hay un segundo paso, ¿cierto? Y es el que no se nos puede olvidar, y es el juntarnos con el otro y la otra. Primero nos encontramos entre nuestros pares para podernos sentir seguros, pero luego de estar allí, luego de que cada colectiva, cada territorio ha encontrado unas formas, pues el siguiente paso es encontrarnos con el otro y la otra. Yo creo que este es un ejercicio como el que estoy diciendo. Y cuando nos encontramos con el otro y la otra, es la posibilidad de juntar la palabra con el cuerpo. Y es poder juntar el activismo académico con el popular, con el del barrio, con el que va de la estética, con ese que pareciera no ser arte, pareciera no ser conocimiento, pero que están conectados, ¿cierto? Pero que justamente ese asunto de estas periferias, de todo eso, nos ha puesto en lugares diferentes, pero que en últimas, repito, aunque suene muy romántico, esa búsqueda de ese futuro posible nos tendrá que juntar. Y cuando nos juntamos, los resultados son asuntos como este, ¿cierto? Y vuelvo, repito, yo creo que hay que hacer un reconocimiento, y creo que Casi Versa como colectiva en Medellín ha tenido hace mucho rato, digamos, una cercanía con Caribe Afirmativo desde muchos lugares. Uno de ellos es la construcción de paz. Pero creo que hay que reconocer y valorar y agradecer mucho a la organización que permite la juntanza, permite conectar a pesar de las distancias nuestras voces,
como iguales, como pares en asuntos conjuntos, a la embajada que posibilita este tipo de cosas, porque la juntanza entre nosotros a veces es casi imposible. Entonces, esa juntanza es lo que posibilita encontrar nuevas formas, ¿cierto? Combinarlas entre ellas y dar como resultado este ejercicio. Y además nos permite reconocer, creo que para finalizar, que a veces nos sentimos, y el título del documental un poco también lo pone, todos nos hemos sentido desde lo individual o lo colectivo solos. Y solos en el momento, por ejemplo, del tránsito. Y hablemos de esa adolescencia, de ese asunto de los tránsitos en términos de la orientación, de la identidad, en el que creíamos que no había nadie como nosotros, o que sintiera como nosotros, o que amara como nosotros, pero que luego tuvimos la posibilidad de encontrarnos. Y así también es el movimiento, las colectivas, las formas de resistencia. Estamos en lugares por allá periféricos y creemos que no hay nadie más, que estamos solos. Pero ejercicios como este posibilita, repito, esa combinación de formas de lucha, de palabra, de cuerpos, y hace mucho más contundente la posibilidad de ese futuro posible. Bueno, muchas gracias, John. Entonces creo que ahora sí a lo que vinimos.